Y es que Tad Bryler y Randy Arozarena llevan a los Reyes a una victoria aplastante ante los Yankees de Nueva York. Y es que el sábado por la noche los Tampa Bay Rays desataron una ofensiva imparable para vencer a los New York Yankees con un contundente 9-1. La estrella de la jornada fue Tad Bryler, quien lanzó una pelota de un hit en 7 entradas, manteniéndose invicto en sus últimas 7 aperturas, una actuación digna de destacar. Bradley tuvo una noche increíble, permitiendo solo un hit, un doble de Ben Rice en la primera entrada. Desde entonces Bradley mostró una maestría total en el montículo, ponchando a 5 bateadores y otorgando 2 bases por bolas, con una recta que alcanzó los 100.1 millas. Bradley demostró por qué lidera las mayores en efectividades del 8 de junio. Él simplemente está en una racha dominante en este momento, dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. Pero eso no es todo. Randy Arozarena también tuvo una noche memorable. Conectó 2 de los 4 jonrones de los Rays en el partido. Arozarena comenzó con un jonrón en el tercer inning ante Néstor Cortés y luego sumó otro contra Josh McKeewiski en el sexto inning. Además, Arozarena empató una marca personal con 4 hits en el juego, y Curtis Smith, de regreso a las Grandes Ligas, conectó un doble clave en el tercer inning. En cuanto a los Yankees, Néstor Cortés tuvo una noche difícil, permitiendo 6 carreras en solo 4 entradas y un tercio. Este fue el cuarto juego consecutivo en el que Cortés no logra una victoria y ha tenido problemas especialmente fuera de casa. Además, el veterano DJ LeMahieu no pudo conectar ningún hit en sus 3 turnos al bate, y Alex Verdugo sigue en una racha negativa con un promedio de 148 desde el 15 de junio. Por otro lado, Carlos Narváez, un receptor de los Yankees, tuvo su debut en Grandes Ligas y conectó un sencillo en el 9º inning. La piel de gallina, claro que mi sueño era debutar aquí, pero ganando, comentó Narváez. Esta victoria definitivamente es una gran noticia para los Rays, sino que también los acerca aún más a su objetivo para la temporada. Pero en cuanto a los Yankees, gente, tienen que mejorar porque este tipo de juegos prácticamente se les salió de las manos. Una victoria fue, yo entiendo que uno puede perder, pero perder 9-1 contra un equipo que prácticamente ahora se está convirtiendo en perdedor, que son los Rays de Tampa. Bueno, hay muchas cosas que analizar. Continuamos con las noticias. Bendiciones. Bo Bichette de los Azulejos se pierde varios partidos por lesión. ¿Qué está pasando con Bo Bichette? Según el manager John Schneider, Bo está lidiando con una distensión moderada en la pantorrilla derecha. Eso significa que no lo veremos en el campo durante un tiempo. Qué gran golpe para los Azulejos. El sábado los Azulejos lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días después de que sufriera la lesión en el juego el viernes contra los Tigres de Detroit. Bichette estaba corriendo hasta la primera base cuando, en un intento por conectar una línea hacia el jardín derecho, se lastimó. Antes de salir del juego había tenido una actuación de 3-1 en el plato. Y bueno, y es la tercera vez en esta temporada que Bo Bichette se lesiona en la pantorrilla derecha esta temporada. La primera vez fue en junio y en esta ocasión estuvo fuera por 9 partidos. Ahora, ¿qué dijo John Schneider sobre la lesión? El manager John Schneider no guardó sus sentimientos después del partido del viernes. Simplemente me siento mal por él. Es una pena para él y para nosotros. No podía haberlo dicho mejor. Ahora, ¿quién lo sustituirá? Esa es una gran interrogante. Mientras tanto, Leo Jiménez ha sido el elegido para reemplazar a Bo como campo corto. En Azulejos han llamado a Addison Barger de AAA Buffalo para reforzar el equipo. Barger, de 24 años, ha tenido una temporada complicada en Toronto con un promedio de bateo de 150 en 20 juegos. Este año no ha sido el mejor para Bo, con un promedio de 223, es el más bajo de su carrera. También tiene 4 jonrones y 30 carreras impulsadas en 79 juegos, pero estamos seguros que volverá más fuerte que nunca. Los próximos juegos serán cruciales y el equipo necesita aprovechar al máximo las oportunidades. ¿Cómo crees que afectará la ausencia de Bo para los Blue Jays? Déjanos saber en los comentarios. Así es, muchachos, vamos a continuar con las noticias, gente, y es que los Yankees de Nueva York podrían cambiar el rumbo de su temporada este 2024, así que si eres fan de los bombarderos del Bronx, quédate con nosotros para esta predicción. Vamos al grano, gente, y es que la fecha límite de cambios está a la vuelta de la esquina y tengo una predicción para ustedes. Los Yankees harán no menos de 4 cambios antes del 30 de julio. A pesar de tener un récord impresionante, el cuarto mejor en toda la MLB y el segundo mejor diferencial de carreras con 106, los Yankees están en una especie de crisis. ¿Cómo es esto posible? Bueno, a pesar de estar solo a un juego de la cima de la división este y a 5.5 juegos de un puesto de comodín, los Yankees tienen una marca decepcionante de 8-18 en sus últimos 26 juegos, el peor récord en ese lapso en toda la MLB. Aún con las estrellas Aaron Judge y Juan José Soto en el equipo, está claro que los Yankees tienen varias necesidades urgentes que deben abordar en esta fecha límite de cambio. Necesitan un tercera base, 2 relevistas y tal vez hasta un primera base, un segunda base, un abridor y un jardinero derecho para Alex Verdugo. ¿Qué estamos esperando de Brian Cashman, el gerente general de los Yankees? La predicción es que los Yankees serán súper agresivos y harán no menos de 4 cambios importantes en esta fecha
fecha límite de cambios. No estoy hablando de esos cambios menores de profundidad en AAA, estoy hablando de movimientos que traerán jugadores de impacto directamente al roster de las grandes ligas. Necesitan jugadores que puedan marcar la diferencia en la recta final de la temporada. Recordemos que en el 2022 los Yankees hicieron 4 cambios que trajeron a Andrew Benintendi, Harrison Bader, Scott Efron, Frankie Montes, y el año anterior también hicieron 4 cambios con Joe Gallo, Andrew Heaney y Anthony Rizzo. Así que sí, 4 cambios en la fecha límite son una gran movida, pero Brian Cashman ya lo ha hecho antes y lo ha hecho bien. Esta vez esperamos que agregue 2 relevistas, un tercera base, un lanzador abridor y un jardinero derecho, pero realmente reforzar el equipo. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué cambios esperan ustedes? ¿Qué cambios ustedes harían en los Yankees de Nueva York? Déjenos saber en los comentarios qué cambios ustedes creen que necesitan los Yankees de Nueva York para poder ganar la división este y para poder hacer un buen show en la postemporada y si es posible ganar la Serie Mundial. Mi gente, los leo. Así es, caballitos, y continuamos con las noticias de los Yankees de Nueva York, gente, y es que Giancarlo Stanton podría estar de vuelta para los juegos de las finales en las próximas semanas. Sí, así es, después de una larga ausencia por una lesión en el tendón de la corva izquierda, Stanton parece estar cada vez más cerca de su regreso al diamante. El 22 de junio, Stanton sufrió una lesión mientras corría las bases y entró en la lista de lesionados por octava vez en 6 años. Esta temporada ya se ha perdido 21 juegos y en total ha estado fuera de juego en 266 de 708 partidos en las últimas 5 temporadas. Pero no todos son malas noticias, porque Stanton está mostrando señales de recuperación. El mismo sábado dijo: solo tengo que pasar aquí unos cuantos días más, buenos días juntos. Si tengo algunos días buenos esta semana, tomaré una decisión a finales de la próxima semana. El manager de los Yankees, Aaron Boone, también comentó sobre la situación. Se trata de la resistencia de desarrollarla una y otra vez cada día. Creo que se siente muy bien, pero con ese volumen en su haber, hasta dónde regresa. Está listo para funcionar, así que si ahora se trata simplemente de acumular días para armarlo. Además, Boone no está seguro si Stanton necesita una asignación de rehabilitación en ligas menores. Esto se debe a que ahora se puede replicar muchos de los aspectos del juego durante las prácticas sin la necesidad de estar en un partido de ligas menores. Mientras tanto, otros jugadores también están en el proceso de recuperación. Claire Smith está programado para lanzar nuevamente a finales de agosto o a principios de septiembre. JT Brubaker estará fuera por 3 o 4 semanas más debido a una distensión en su músculo oblicuo. Por su parte, Scott Efron sigue en AAA tratando de volver a su nivel previo a la cirugía tomillón. Así que mantendremos nuestros dedos cruzados para ver Stanton de vuelta en el campo corto. Y bueno, caballos, continuamos con la noticia, y es que hay una noticia que me llama la atención que está publicada en la MLB.com y es sobre Ben Roker. Ben Roker, gente, es un jugador de los Atléticos de Oakland y es un pelotero que está pasando desapercibido, pero que podría ser un buen bateador disponible para algunos equipos. Y es que con menos de 2 semanas para la fecha límite de cambios, Ben Roker, el bateador designado de los Oakland Atléticos, está listo para convertirse en una de las estrellas del mercado. Ben Roker ha tenido una temporada increíble. Aunque juega para un equipo en reconstrucción como los Athletics, su rendimiento ha sido impresionante. Este jugador de 29 años está en una forma espectacular y podría ser una pieza clave para muchos equipos en busca de reforzar su ofensiva. Roker fue seleccionado por los Minnesota Twins con la selección número 35 en el draft del 2017. Desde entonces ha pasado por varias organizaciones y ha tenido sus altibajos, pero esta temporada ha llegado a un nuevo nivel. Después de ser canjeado por los Twins a los Padres en el 2022 y luego para los Padres a los Royals, finalmente fue reclamado por los Atléticos en noviembre del 2022. El 2023, Roker tuvo una temporada destacada con los Atléticos, conectando 30 jonrones y registrando un OPS de 127, pero este año está aún mejor. Roker ha cerrado la primera mitad de la temporada con una línea de bateo increíble, 4.26 con 8 jonrones, 18 carreras impulsadas en sus últimos 17 juegos. Su OPS actual es de 9.42 y su OPS más es de 169. Lo coloca entre los mejores bateadores de la liga. En términos de OPS, solo 5 jugadores han sido mejores que Roker en la primera mitad de la temporada. Aquí están los líderes de OPS en el 2024. Número 1, Aaron Judge, Shohei Ohtani con 186, Juan Soto con 175 y Ben Roker con 169. Si comparamos a Roker con otros jugadores que han sido mencionados en rumores de cambio, sus números se ven aún más impresionantes. Aquí están algunos destacados. Roker tiene 169 en OPS más, Isaac Paredes 136, Jesse Winker 133, Vladimir Guerrero Jr. 130 y Luis Robert Jr. 124. Conectando jonrones, aunque la tasa de ponches de Roker
Rocker es alto con un 32.6. Su habilidad para hacer contacto fuerte compensa este defecto. Rocker está en el percentil 93 en golpes fuertes, el 96 en puntos óptimos de ángulo de lanzamiento y el 98 en tasa de barriles. Entonces, la pregunta es, ¿a qué equipo podría ir Rocker? Vamos a ver algunos equipos que podrían estar interesados. Phillies de Filadelfia. Los Phillies buscan añadir un bateador derecho a su alineación y Rocker podría ser una atractiva para ellos. Los Boston Red Sox. Los Medias Rojas están en una posición sólida esta temporada y necesitan un bate que pueda ayudar contra los lanzadores zurdos. Los Guardianes de Cleveland. Los Guardianes de Cleveland lideran la liga americana, pero buscan mejorar su ofensiva, especialmente desde el jardín derecho y el bateador designado. Los Kansas City Royals han mejorado su bullpen, pero necesitan un impulso ofensivo y Rocker podría ser la respuesta. Los Marineros de Seattle necesitan urgentemente mejorar su ofensiva y Rocker podría ser una gran adicción para ellos. Los Bravos de Atlanta están en busca de un bate derecho para ayudar tras la lesión de Ronald Acuña y Rocker creo que podría encajar bien. Los Piratas de Pittsburgh están en la lucha en el comodín de la Liga Nacional y necesitan mejorar su line-up. Así que bueno gente, si les ha gustado este video no se olviden en suscribirse, dejar su fuerte like y bueno, suscríbanse a la zona del jonrón para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones de la MLB. Activen la campanita gente y gracias a todos por el apoyo a la zona del home run.